Voces. El podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio especial de Voces, el podcast de Noticias Colombia. Les saluda Alan Arroyo. En esta cobertura especial de la segunda ronda electoral, conversamos con quienes saben lo que significa llegar a casa presidencial y tener ese peso de la banda presidencial por 4 años de mandato e inclusive por más tiempo. Muy pocas personas tienen esa experiencia propia y ese privilegio de ser presidentes de la República. Costa Rica elige en la segunda ronda electoral de este 3 de abril al presidente número 49. Hoy vamos a conversar y conocer los puntos de vista de voces expertas, las voces de la expresidenta y 5 expresidentes de la República. Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la patria os lo demanden. Me presento ante ustedes, enriquecida por las ideas que han hecho grande a nuestra patria. El señor presidente de la República para el periodo constitucional 2014-2018, Luis Guillermo Solís Rivera. Saludo a doña Laura Chinchilla, quien fue mandataria entre el 2010 y 2014. Bienvenida, doña Laura, a este episodio de Voces. Muchas gracias, Alan. Un gusto acompañarles. Doña Laura, ¿cómo podemos analizar este proceso electoral en el que estamos y también los grandes retos que vive todavía Costa Rica y el mundo en general, que no nos podemos apartar de la coyuntura mundial? Son muchos temas, todos ellos desgraciadamente no muy favorables. Vivimos tiempos especialmente complejos a nivel global. Habría resultado inimaginable tan solo un año atrás haber pensado que cuando el mundo había tenido varias décadas de paz, de estabilidad, de crecimiento, íbamos a ser golpeados por varias crisis de manera tan seguida. Es inimaginable haber pensado una pandemia de esa magnitud y muchísimo menos de que íbamos a ver una nueva guerra en el corazón de Europa y la amenaza nuclear resurgir de nuevo. Yo creo que este contexto, no solamente global, sino también algunos escenarios muy deprimentes que vemos en nuestro vecindario, como es el resurgimiento de autocracias en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, el deterioro de varias otras democracias en nuestra región que básicamente están debilitando las principales condiciones que caracterizan a cualquier régimen democrático, como el Estado de Derecho, como el respeto a los medios de comunicación y a la prensa independiente, como el ataque a los poderes del Estado, entre ellos al órgano electoral. Me parece que el poder ver un poco más allá de nuestras fronteras en una coyuntura como esta, cuando nos abocamos a tomar la más importante decisión colectiva que tenemos los costarricenses, que es elegir al próximo presidente, creo que ver más allá de nuestras fronteras es importante. Es importante porque estas decisiones que tomemos nos pueden o bien acercar a los escenarios más riesgosos o más bien nos pueden brindar instrumentos para no solamente proteger a Costa Rica en tiempos tan difíciles, sino también para alejarnos de algunas de estas tendencias, particularmente cuando hablamos de las tendencias autoritarias y de debilitamiento de la democracia. Doña Laura, conocemos su apoyo a uno de los candidatos, José María Figueres, también expresidente y miembro de su partido, pero más allá de esta contienda como tal, Costa Rica es una democracia de muchos años, estable, dichosamente, está protegida de las últimas tendencias que hemos visto en la región y que usted nos comenta, este tipo de gobierno populista y autoritario. Yo respeto muchísimo a las instituciones costarricenses, hemos invertido cantidad de esfuerzos, cantidad de criterios razonables en construir un andamiaje institucional que es uno de los más sólidos que tiene nuestra región. Pero les recuerdo que en los años 70, cuando vivíamos, 70 más acá todavía, inicios de los 80, cuando vivíamos en América Latina inmersos en dictaduras, muchas de ellas militares, solamente habían 3 democracias en nuestra región, Colombia, Costa Rica, y la tercera
era Venezuela. Después de haber escuchado a los venezolanos confiar en sus instituciones y decir que ningún liderazgo personal podía dar al traste con sus fortalezas institucionales, después de escucharlos de manera tan contundente, pero a la vez actuar irresponsablemente eligiendo a un candidato de dudosas convicciones democráticas y ver cuáles fueron los resultados varios años después, me atrevería a decir que ninguna democracia está a salvo de lo que puedan ser liderazgos irresponsables. Al final, son las personas las que con sus decisiones van incidiendo en las fortalezas relativas de las instituciones. De manera que aquí lo más importante, más que las instituciones, es la calidad del liderazgo, pero por sobre todo, la responsabilidad con que los ciudadanos ejerzan su voto. Doña Laura, ¿qué reflexión podemos hacer sobre el país, los grandes retos que tenemos por delante? Una campaña también que ha estado marcada por grandes desafíos, por ejemplo la pandemia, que vino a cambiar también la forma de hacer política en esta coyuntura electoral. Casi que todas las variables cuentan en este momento y por eso es una decisión tan complicada, porque no solamente se trata de arreglar un único problema, como ha sido en algunas otras ocasiones, en donde lo económico iba bien, pero la inseguridad iba mal, en donde la seguridad iba bien, pero quizás el problema era empleo. En este momento, y básicamente por de dónde venimos, es decir, la crisis de la pandemia, que fue una crisis multidimensional, es decir, golpeó casi que todas las áreas de las sociedades, en este momento se acumulan los problemas. Tenemos desafíos en lo económico. Costa Rica tiene que crecer de manera sostenida, ya no solamente lo que crecimos el año pasado como resultado del rebote, no, tenemos que crecer de manera sostenida para que los empleos de verdad se mantengan. Tenemos que ser capaces de pagar salarios por encima de la inflación que estamos padeciendo, como resultado también en parte de la guerra en Ucrania. Tenemos que ser capaces de enfrentar problemas estructurales que traemos del pasado, como las desigualdades, muchas de ellas basadas en los privilegios del sector público que han venido siendo de alguna manera también atacados por esta Asamblea Legislativa mediante la Ley de Empleo Público, y tenemos a la vez que ser capaces de responder a las demandas de mayor transparencia y de menos corrupción en el Estado. Entonces, no es fácil. Yo entiendo que los costarricenses tienen muchas cosas sobre la mesa, pero por eso entonces me preocupa que teniendo tantos factores que nos inviten a analizar de manera, digamos, más fría, más racional y más informada, muchos costarricenses estén queriendo emitir un voto de venganza, es decir, un voto de castigo, muchas veces no se sabe quién o contra quién. Y ese voto, cuando es así, cuando es un voto tan emotivo, que es el que hemos visto en otros países que se fueron al abismo, termina bien volviéndose en contra de los ciudadanos. De manera que mi llamado ha sido: no votemos con el hígado, no votemos sobre la base de ese discurso de odio que algunos han sembrado durante muchos años en contra de personas y de instituciones. Votemos sobre la base de esas razones profundas que tenemos, de esas razones válidas, y de observar quiénes pueden tener las mejores condiciones intelectuales, morales y hasta, ¿por qué no?, emocionales. De manera que esa es básicamente mi reflexión. Doña Laura, ¿y cómo podemos elevar el nivel en general de la política nacional, más allá de lo que haya ocurrido en esta campaña, una campaña de mucho ataque y también de pocas ideas? Pareciera que esa es la sensación y lo que resiente el ciudadano. Pero vendrá nuevo gobierno, ¿cómo podemos elevar ese nivel? Miren, ese es un problema, sí, ciertamente. Yo no voy a eximirles a ellos en cuanto, digamos, a esa gran tentación de irse por la vía más bien de la reacción y del ataque, pero también este es un problema de las segundas vueltas y Costa Rica no es la excepción. Cuando pasamos a segundas vueltas es más fácil polarizar porque estamos escogiendo ya entre dos. Hace 4 años, recordemos que fue un único tema el que polarizó y la gente se olvidó de las reflexiones adicionales que había que hacer. Ahora pareciera que estamos concentrados más bien en el ataque más personal, porque
es un poco lo que se está discutiendo, si uno hizo esto en el pasado o no lo hizo, etcétera, etcétera. Yo, sin embargo, creo que ya a estas alturas es mucha la información que los candidatos han puesto sobre la mesa también, porque participaron en debates pasados, porque están en las webs del Tribunal Supremo de Elecciones, de los respectivos partidos. Ahí hay ideas. Se han presentado por parte, especialmente de un candidato, equipos que hablan por su trayectoria, y además está la experiencia que cada uno puede mostrar, ¿verdad? Es decir, tienen a su haber ya una experiencia, no estamos eligiendo aquí a novatos. Entonces, a mí me parece que más allá del calor del momento, que a veces resulta inevitable, el que lleguen a esos extremos de confrontación, los costarricenses no tienen tampoco excusa para no buscar lo que quieren. Aquí también tenemos que aprender a ser más rigurosos con el votante mismo. Si hay un pueblo en América Latina que no tiene excusas para disculparse después de que emite un mal voto, diciendo, es que no me presentaron la información, es que nos distrajeron con los pleitos. Si hay un votante que no tiene excusa, es el costarricense, porque la democracia ha sido lo nuestro, porque estamos absolutamente entrenados en escuchar, en debatir, en elegir. Si tomamos una mala decisión, seremos los únicos responsables. Presidenta, usted sabe el reto que significa estar en Zapote, inclusive en tiempos de redes sociales. Usted tuvo quizá de esas primeras experiencias. ¿Qué consejo o sugerencia le podría dar al nuevo presidente de la República? Bueno, hay uno de ellos que tiene experiencia al respecto. Su presidencia estuvo cargada de momentos complejos, y me atrevería a decir que una de las cosas para las que está preparado don José María es para tomar decisiones difíciles y complejas. Ha entrenado mucho en el tema. Sin embargo, yo también agregaría que por las características de esta elección, yo aconsejaría una dosis de humildad. No sé si los dos la tendrán, José María sí la tiene. Recordemos que casi el 70% de los costarricenses no votó por ninguno de ellos dos en la primera elección, pero además se van a ver elegidos en un proceso sumamente polarizado, y van a requerir tender muchísimos puentes para contar con el apoyo en la Asamblea Legislativa, para contar con la comprensión de los costarricenses sobre las medidas que se tendrán que aplicar, de manera que esa dosis de humildad, de tender puentes y no atacar, ojalá que se dejaran de atacar desde ya para ir creando ese ambiente constructivo, eso va a ser indispensable para el próximo gobierno, si no va a quedar absolutamente aislado. Y se lo digo a ellos porque ellos tienen que sentar el ejemplo, porque algunos de ellos tienen seguidores impresentables que siguen haciendo campañas sobre la base del ataque a prácticamente todo lo que no sea las nuevas propuestas de su partido. Tienen diputados que van a tener un papel importante en la Asamblea Legislativa y diputadas que se han dedicado nada más a atacar la construcción que hemos hecho algunos de Costa Rica. Entonces, eso va a ser fundamental. Y lo segundo es irse preparando lo antes posible con una hoja de ruta lo más clara que puedan, en donde tracen esas prioridades, se establezcan con la más nítida claridad las responsabilidades que cada quien asumirá y los recursos que tendrán que movilizar. Si hay algo que no podemos desperdiciar en el ejercicio de la presidencia es el tiempo, es el recurso más preciado, porque en 4 años no es mucho lo que se puede hacer, de manera que tienen que ganar todo el tiempo para prepararse, planificar y diseñar esa hoja de ruta que van a implementar. Muchas gracias, doña Laura Chinchilla, por estar con nosotros en Voces de Noticias Colombia, la única mujer presidenta del país, y esperamos que no por mucho tiempo más, esperamos pronto tener más mujeres también en estos puestos relevantes en el país. Voces. El podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo.
Para la producción de este espacio también conversamos con don Abel Pacheco, quien fue presidente entre el 2002 y 2006, y nos comentaba que para él el desempleo y la reactivación económica son esos grandes retos del país, y así visualiza el próximo gobierno don Abel Pacheco. Sí, el gobierno que viene va a ser muy complicado, con una asamblea terriblemente dividida. Yo veo muy difícil lo que viene, van a tener que dialogar mucho y armarse de paciencia quienes quiera que queden. Y ojalá sepan rodearse bien, porque eso es vital, ¿verdad? Sí, que estén bien asesorados y con gente de confianza. Con gente buena, con gente honesta. Sí, recuerdo que en la primera ronda usted me decía que ese es uno de los principales retos, la honestidad y transparencia del gobierno. Por supuesto. Una vida transparente es garantía de un buen ministerio. Así es que escoger bien y escoger gente de pensamiento afín al de uno. Porque si uno hace una ensalada de frutas, ahí la cosa no resulta. Hay que poner gente de pensamiento parecido al candidato. Sí, que ese es un gran reto porque ambos candidatos han hablado de algún gabinete, digamos, compartido, con miembros de otros partidos. Sí, bueno, pero es que en Costa Rica los partidos no son muy definidos ideológicamente. Aquí, digamos, en la unidad usted encuentra gente que es de centro derecha y gente que es de centro izquierda. Giramos alrededor del centro. Yo considero que soy un hombre de centro derecha y goberné con gente de centro derecha, tanto de Liberación como de la unidad, de todos los partidos, pero gente con un pensamiento afín al mío, porque aquí las diferencias entre los partidos de centro son mínimas, ¿verdad? Pero hay gente que sí, lo vimos en el gobierno del PAC, ¿verdad? Que pusieron gente de muchos pensamientos y las cosas no resultó. Una orquesta tiene que ser de acorde con lo que es. Una sinfónica no puede poner una marimba y un bombo japonés y una gaita escocesa, porque entonces las cosas no funcionan. Claro, y sí, y los retos que tiene el país por delante son muy grandes como para que el gobierno esté desarticulado. Hay que buscar gente, sobre todo gente que sepa dialogar, ¿verdad? Entender que las posiciones extremas nunca son correctas, que la verdad casi siempre está en el centro del pensamiento. Gente abierta al diálogo y al consenso. Las declaraciones de don Abel Pacheco, y también en estas elecciones conversamos con don Miguel Ángel Rodríguez. Él fue bastante crítico en la primera ronda electoral sobre el nivel del debate y también la falta de propuestas sobre esos grandes desafíos que enfrenta Costa Rica. Gracias a don Miguel Ángel por atendernos, y para comenzar de inmediato con este análisis, cualquier gobierno, don Miguel Ángel, y este en particular que asumirá en el mes de mayo, ¿cómo debe atender al mismo tiempo tantos desafíos y tan complejos como los actuales? ¿Se debe priorizar o se atiende todo al mismo tiempo? ¿Cómo visualiza ese trabajo? Las dos cosas son ciertas. Hay que priorizar y hay que atenderlo todo. Uno no puede escoger un sí o un no. Uno tiene que atenderlo todo, porque uno no puede dejar la seguridad ciudadana, uno no puede dejar la salud, uno no puede dejar la agricultura, uno no puede dejar la industria, uno no puede dejar el comercio exterior, no puede dejar las relaciones exteriores, pero hay que priorizar. Y entonces, cuando uno tiene que priorizar, en este momento que yo diría, bueno, uno es lo que acabo de decir, hay que mantener la estabilidad económica y hay que seguir mejorando las finanzas públicas, porque eso es base para todo lo demás. Pero de inmediato, ¿cuáles son los grandes problemas? El más grande inmediato es el desempleo. Eso es lo que está causando que una cantidad de familias costarricenses estén pasando por una hora muy mala. Venimos con una cosa terrible, tener un desempleo del 10-12% en los últimos 10 años es terrible. Eso, antes vivíamos con 5 o 6 y era alto. Deberíamos haberlo bajado a 4 y no lo logramos. No logramos bajarlo a 4, pero era 5 o 6. Pero vivir desde el año 2010 con desempleos entre el 10 y el 12% es inaceptable. Y ahora tenerlo en el 15, después de haberlo llevado al 24, es terrible. Eso es un dolor humano terrible. Ese es el principal problema inmediato. Crear empleos formales, donde la gente tenga seguridad social, donde tenga salario mínimo, donde tenga vacaciones, donde tenga todas las garantías del Código de Trabajo. El más importante, de un poquito más largo plazo, pero que hay que atenderlo ahora, es el de la educación.
El problema más serio de nuestra educación es que la gente cree que es muy buena. Es muy mala. Si no decimos eso a la gente, no vamos a hacer los cambios que hay que hacer. Nuestra educación, lo dicen las pruebas internacionales, es muy mala. No estamos dándole a los ciudadanos las habilidades que necesitan para poder tener oportunidades. Entonces, la pura verdad es que ese vacío que se ha creado en la educación es terrible y significa una dificultad para que la generación que va para adelante tenga la capacidad de progresar, de tener las oportunidades de superación que debería haber tenido. Y eso significa algo muy grande. Entonces, teníamos un sistema que venía mal con 4 años en que se ha deteriorado. Don Miguel Ángel, tuvimos una campaña muy particular con 25 personas que estaban aspirando a la presidencia. En su momento, la papeleta más grande e histórica, ese número de personas. ¿Es tan atractiva la presidencia de la República? ¿Qué significa esa responsabilidad que usted ya tuvo por 4 años? Es el puesto más difícil, que más te gasta, que más te bota la salud, que más pone en riesgo tu familia, pero es el mejor de todos los puestos, porque es el puesto de servir a los ciudadanos. Y si lo entendés como un puesto de servicio, de una oportunidad de dedicar una parte de tu vida a, de verdad, entregarte solidariamente al apoyo a los demás, eso es algo que te llena internamente para toda tu vida. Pero es el más difícil de ejercer de todos. Te necesitas, hay cosas que la gente cree que llegar a la presidencia es muy fácil y que el ejercicio es muy fácil. No, es manejar una empresa muy complicada y manejar cualquier empresa es difícil. El número de ministerios que quiera tener, yo lo bajé a 12, pero ahora tienen como 20 y pico. ¿Cómo manejarse para pedir cuentas a 20 ministros y saber lo que está haciendo cada uno y que estén haciendo lo que hay que hacer y poderlo coordinar con los otros ministros? ¿Y cuántas instituciones autónomas? Y uno nombra a los presidentes ejecutivos y hay que tener la capacidad de saber qué están haciendo. Yo me reunía todas las semanas con todos los ministros, una vez por mes con los presidentes ejecutivos, y tenía un equipo de trabajo en presidencia que me hacía que cuando venía un ministro, yo tenía usualmente más información que lo que el ministro tenía de lo que estaba pasando en su ministerio y podía pedirle cuentas. Eso es una tarea de todos los días. Además de eso, hay que tener el púlpito, hay que tener la manera de hablarle al país para convencerlo de las cosas que hay que hacer para obtener el apoyo para poder ir haciendo las grandes transformaciones que se necesitan hacer. Hay que hablar con las fracciones legislativas, hay que reunirse con ellas, con las de gobierno y con las que en ese tiempo eran mucho más altas y representaban una mayor oportunidad de tener éxito en el Congreso. Ahora son mucho más pequeñas, y con las demás, y lograr acuerdos para los grandes programas que hay que ir pasando con la Asamblea Legislativa. Hay que trabajar con las municipalidades y con las regiones. No puede uno perder el contacto, hay que viajar al resto del país, hay que ir al resto del país. Entonces no hay fines de semana para la familia. De vez en cuando uno se roba uno, porque los otros hay que andar viajando por el país para ver qué está pasando en cada cantón y sentir la voz de los ciudadanos, que es indispensable para poder manejar las cosas. Son 4 años de una tarea dificilísima. Y cuando uno sale, dicen, qué dichoso, ahí estuvo, seguro andaba viajando y solo lo pasaba. Cuando uno viaja, por supuesto que es importante los viajes. Costa Rica es un país muy pequeño, dependemos de nuestras relaciones con el mundo, tenemos que tener una apertura con los demás para poder obtener el apoyo de los otros países en muchas cosas que nos sirven, para venderles, para comprarles, para traer turistas, para aprender culturalmente, para saber lo que está ocurriendo en el resto del mundo, para podernos preparar a defendernos. Es una tarea dificilísima. El que llegue ahí, y eso era en mi gobierno que era más fácil que ahora, el que llegue ahí ahora lo va a tener dificilísimo. Y el que no entienda que va al gobierno a hacer una tarea en que tiene que sacrificarse, envejecerse y trabajar por Costa Rica muy arduamente, está perdiendo el tiempo en la campaña. Muchas gracias, don Miguel Ángel Rodríguez, quien también ha sido claro en la necesidad de diálogo que tiene el próximo gobierno, especialmente por la conformación de la Asamblea Legislativa, que ha quedado con 6 fracciones representadas a partir del 1 de mayo.
También conversamos con don Rafael Ángel Calderón, quien dirigió el país entre el 90 y el 94. Saludo a don Rafael Ángel y gracias por atender a Voces de Noticias Colombia. Hombre, un gusto. Siempre a Colombia lo hemos atendido toda una vida con gran placer y estamos siempre a sus órdenes. En las conversaciones que teníamos con don Rafael Ángel para preparar este especial, creo que todos coinciden, y también las conversaciones con los expresidentes, de que tenemos grandes desafíos, pero también don Rafael Ángel, con la forma en la que cambió la política, creo que podemos reflexionar al respecto y ha quedado vigente en esta campaña electoral. Es evidente que lo que he sentido es un ambiente muy distinto al que se llevaba a cabo hace 25, 30, 35 años en el país durante una campaña electoral. Casualmente me desplazaba hasta La Sabana, en el Colegio La Salle, que teníamos una actividad los exalumnos, y empecé a ver si había banderas en el camino, y no encontramos un solo carro con una bandera de alguno de los dos partidos que están participando en la segunda ronda. Si hubiéramos estado hace 20, 25 años, hubiéramos encontrado una participación extraordinaria y la gente llevando con orgullo su bandera. Y bueno, todo esto nos preocupa. Yo añoro todavía aquellas campañas con manifestaciones públicas, aquellas campañas donde embanderábamos las casas, donde había gente que bueno, si había el marido con un partido, la esposa con otra, ponían las dos banderas, ambos se respetaban, pero había una participación mucho mayor, una pasión realmente por participar en la vida política nacional. Hoy en día yo añoro eso, es decir, no lo encuentro. En esa apatía, don Rafael Ángel, que viven los ciudadanos, faltaron en la campaña y siguen también ausentes esas propuestas a los grandes temas país. Que profundicen más en las soluciones concretas, en cómo enfrentar el problema serio que tenemos. Tenemos un problema serio de desempleo, un problema de aumento en la pobreza, tenemos una situación muy delicada que hay que enfrentar con éxito. Me preocupa mucho que últimamente, en los últimos años, ha ido aumentando en Costa Rica la desigualdad. Eso es grave. Todavía recuerdo el final de mi gobierno, donde logramos, aparte de los índices económicos maravillosos y prácticamente no había desempleo, logramos, aparte de ser el primer país de América Latina en desarrollo humano, reducir la desigualdad. Este es un país que, en la medida en que fortalezcamos la gran clase media y le demos oportunidades a los sectores populares de ascender, en esa medida vamos a vivir en paz, pero con una mayor desigualdad no lo vamos a lograr. También otro tema fundamental en esto es la educación, que ahí será a largo plazo, pero que es fundamental también que nos hagan unos planteamientos de mucho fondo en la educación. Hoy en día la brecha entre la educación pública y privada se ha hecho muy grande y eso es sumamente peligroso porque a largo plazo nos va a dar una brecha social más amplia y eso no es conveniente para nuestro país. Gracias, don Rafael Ángel Calderón. Y la última voz que escucharemos en esta conversación con los expresidentes es la de don Luis Guillermo Solís, expresidente de la República, el más reciente, dejó el cargo en el año 2018. Don Luis Guillermo, gracias por estos minutos a Noticias Colombia y al podcast Voces. Muchas gracias, don Alan, encantado de saludarlo a usted y también a todas las personas que nos miran ahora también y que nos escuchan por la radio. Don Luis Guillermo, ¿cuáles son algunos de esos
desafíos que usted ve para el próximo gobierno y la realidad que enfrenta el país. Ya lo hemos comentado, un contexto mundial bastante complejo y también el interno que tiene muchos desafíos. Debe entender la población nacional que se han tomado medidas muy fuertes de orden fiscal que están dando resultados, digamos, dentro de lo esperado por el Fondo Monetario y por el propio gobierno, pero que limitan mucho la capacidad de inversión del gobierno. Entonces yo cuando oigo a muchos candidatos o candidatas hablando de cosas que quieren hacer, mi pregunta sigue siendo, ¿con qué plata lo van a hacer? Si ustedes mismos apoyaron o sus partidos las medidas draconianas para que el gobierno no pudiera invertir. Y se les olvidó tal vez que podrían llegar a gobernar ellos mismos. ¿Ya? Estaban tirando a Alvarado, pero terminan ellos perjudicando al país con esa inversión reducida. Entonces va a continuar el problema fiscal, va a continuar el problema del endeudamiento. Tenemos una preocupación muy grande porque están subiendo las tasas de interés en los Estados Unidos y el endeudamiento en dólares que todavía tenemos en Costa Rica, tanto el Estado como la ciudadanía puede tener consecuencias graves, ¿verdad? Por ese precio mayor. Y después, el problema político. Yo sigo pensando que la economía puede ser que no sea tan boyante, pero lo que estoy mirando es que la economía podría salir bien. Tal vez no creciendo como querríamos, pero sale. Lo que me preocupa más es el modelo, que lo veo muy disfuncional. Alan, lo veo ya llegando a un punto en donde no, la máquina no está carburando y no está dándonos oportunidad de acomodar la nueva realidad social a esa estructura política. Entonces me parece que ese reto habrá que asumirlo y eso hay que hacerlo con mucho cuidado para no perder en este debate de locos sobre si privatizamos todo o si todo tiene que ser público, etcétera, no perdamos el acervo institucional que le ha dado la fortaleza a la democracia costarricense. Don Luis Guillermo, a su criterio, ¿cuáles deberían de ser las cualidades y actitudes que deba tener el nuevo gobernante? ¿Cómo afrontar también los desafíos que deja el estar en el poder durante 4 años? Bueno, yo creo que las personas que están en esto a lo largo de la campaña han comprendido los sacrificios que hay que hacer, las incomprensiones que hay que soportar, los errores que se pueden cometer y el pago de esos errores que en algunos casos, como ha sido el mío, no quiero evadir esa responsabilidad, conlleva la realización de investigaciones que están en curso y a las cuales se me ha apoyado en todo, porque me parece que al final van, como ya lo han constatado un par de ellas que han sido publicitadas en los medios, no hay nada que me preocupe de condenatorias y actos irregulares que sé que no cometimos o no cometí. Pero esta madurez hay que enfrentarla esperando especialmente, Alan, creo yo, con un espíritu sereno, ¿verdad? Lo peor que puede hacer uno es envenenarse buscando revanchismos y siendo duro con el adversario. Yo siempre lo dije desde la campaña que la política no es un juego de tenis, ¿verdad? Es un juego de fútbol y se ha puesto más parecido a un juego de rugby, ¿verdad? Es ruda, es una actividad de contacto, de cosas que se dicen y después uno quisiera no haberlas dicho, pero que generan reacciones también en los adversarios. Entonces, quienes estamos en esta actividad, pues tenemos que hacerlo, yo lo insisto, con un espíritu muy abierto, muy tranquilo, entendiendo que hay un país que está más allá de nuestras propias aspiraciones y que uno tiene que hacer el mayor esfuerzo para servirle al país tanto y cuanto pueda. Don Luis, y finalmente, al final es un trabajo también de todos los sectores, ciudadanos inclusive, que deben también asumir su responsabilidad, más allá de elegir bien en la elección, lo que vendrá para los próximos 4 años. ¿Qué decirle a esos sectores? ¿Cómo poderlos aglutinar a los mismos ciudadanos también en esa responsabilidad social que tienen? Sí, usted tiene toda la razón y me alegra mucho que haya mencionado el tema de la corresponsabilidad ciudadana, ¿verdad? Porque es cierto que en democracia uno elige a la persona o a las personas que han de conducir los destinos del país que forman parte de un conjunto de fuerzas que deben trabajar en armonía, no necesariamente sin conflicto, porque al final de cuentas la democracia es conflicto, es un conflicto con normas, con reglas, con instituciones, pero es un conflicto, son sectores que están unos enfrentados con los otros, pero es un trabajo que tenemos que acometer colectivamente.
En ese sentido, sin duda, la participación ciudadana es esencial, no solo en la escogencia, sino en los procesos de toma de decisiones. Por lo menos eso es algo que yo intenté hacer reuniéndome mucho con comunidades, con sectores, todos ellos, y entender que hay sensibilidades territoriales, que incluso en un país tan chiquitico como Costa Rica, no es lo mismo vivir en Buenos Aires de Punta Arenas que vivir en la boca del río Colorado, ¿verdad? Y que hay visiones desde San José que no son compatibles con las de Guanacaste o Limón, o que incluso no se ajustan a Cartago. ¿Y cuál Cartago? ¿El Cartago de Turrialba o el Cartago de Orosi? En fin, entonces yo sí creo que heredianos y josefinos, puntarenenses y limonenses del norte y del sur, tenemos que entender que la presencia, digamos, de sectores y el aporte que esos sectores hacen en lo territorial, en lo productivo y en lo político, tienen que funcionar de alguna manera en colaboración con el Estado para beneficio de todos. Muchas gracias, don Luis Guillermo Solís, por estos minutos, y vamos a cerrar con el expresidente Óscar Arias. No fue posible tener una entrevista para este podcast, sin embargo, el 10 de marzo anterior conversó en Radio Colombia sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania e hizo una muy breve referencia al tema político, el único que ha gobernado 2 veces en el país. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo don Óscar Arias, haciendo un repaso de esos 2 gobiernos. Voces. La política crea muchos enemigos, don Óscar. Sí, en el primer gobierno no tantos, porque con la pacificación de Centroamérica y el premio Nobel pusimos a Costa Rica en el mapa, y eso hizo que viniera la inversión extranjera, que viniera el turismo. El turismo venía creciendo lentamente, a partir del 87 se dispara. Pero en el segundo gobierno los temas eran más polémicos. CAFTA era uno, el Tratado de Libre Comercio. Mucha gente creía que eso le hacía daño a Costa Rica. La mayoría, incluido yo, creía que no podíamos estar fuera de un Tratado de Libre Comercio cuando Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador ya eran parte, y Costa Rica no podía estar afuera. También abrir ciertos monopolios públicos como telecomunicaciones, como seguros. Nosotros somos muy estatistas en este país. Había necesidad de abrir la competencia de telecomunicaciones. Imagínense qué sería de Costa Rica si tuviéramos todavía hoy que esperar 6 meses, 8 meses, 10 meses para que el ICE nos diera un teléfono celular, y no ir a comprarlo en una tienda y salir hablando por teléfono de la tienda. Ahora que hay competencia y que la empresa del ICE se puso las pilas y está compitiendo, y es el teléfono que yo uso y el servicio que me dan es maravilloso. Pero ¿qué produjo que Colby se despertara? Pues que le pusiéramos la competencia. En fin, sin embargo, eso no era aceptado por todo el mundo. Las palabras de don Óscar Arias, 2 veces presidente de la República. No importa la bandera, como coinciden los expresidentes, el país y el mundo viven momentos realmente complejos en el contexto de esta elección presidencial. Los políticos tienen una gran responsabilidad y gigantesca de proponer cambios y nuevamente crear esa confianza en los ciudadanos que lamentablemente se ha ido perdiendo. Y nosotros como costarricenses, desde donde estemos, también tenemos que hacer nuestra tarea y cumplir con Costa Rica. Gracias por escuchar este espacio de Voces. Puede escuchar también los otros episodios por medio de Spotify como Voces Colombia, en YouTube en el canal de Colombia Digital y también en las redes sociales de Noticias Colombia, además de colombia.co.cr. En la edición, Juan Carlos Ugalde. Se despide Alan Arroyo. Hasta la próxima. Voces, el podcast de Noticias Colombia.